Bienvenidos de vuelta. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. En día domingo 3 de marzo 2024. El día de ayer leíamos el texto 24. Veníamos en esta sucesión de versos, pero resulta ser que por algún error en el camino nos saltamos este verso 22. Así que vamos a volver un momento para leer el verso 22 y luego retomamos el verso 25. Sí, es lo que vamos a hacer. Si eso genera alguna confusión, por favor, sí, discúlpennos. Este fue un error de nuestra parte que olvidamos este verso 22. Pero como dije, después de este 22, saltamos al 25 de vuelta. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatra Narayano Devam Narascha Bhagavan Rishim Mridu Tibram Tapotirgam Tepateloka Bhavanau. La traducción del verso es la siguiente. Allí, estas son palabras de Uddhava, hablándole a Vidura, diciéndole que el Señor Supremo le indicó a él que se dirija a Badarikashrama. Entonces, Uddhava en este verso va a hablar un poco acerca de Badarikashrama. Va a mencionar algo, vamos a leerlo. Allí, en Badarikashrama, la personalidad de Dios en su encarnación, como los sabios Nara y Narayana, se ha estado sometiendo a una gran penitencia desde tiempos inmemoriales, por el bienestar de todas las entidades vivientes amables. Esta es la traducción del verso. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Badarikashrama, en los Himalayas, la morada de los sabios Nara Narayana, es un lugar de peregrinaje para los hindúes. Incluso en la actualidad, cientos y miles de hindúes piadosos van a ofrecer respetos a la encarnación de Dios, Nara Narayana. Parece que incluso hace 5,000 años ese sagrado lugar era visitado por un ser tan santo como Uddhava, e incluso en ese entonces se sabía que el lugar era muy, muy antiguo. Ese lugar de peregrinaje en particular es muy difícil que lo puedan visitar hombres ordinarios, debido a su difícil situación en los Himalayas, en un lugar que está cubierto de hielo prácticamente todo el año. Por unos cuantos meses, durante la estación de verano, la gente puede visitar ese lugar a costa de grandes inconvenientes personales. Hay 4 dhamas, o sea, reinos de Dios, que representan los planetas del cielo espiritual, el cual consiste en el Brahmayoti y los Vaikunthas. Esos 4 dhamas son Badarikashrama, Rameshvara, Jagannath Puri y Dvaraka. Los hindúes fieles aún visitan todos esos lugares santos para lograr la perfección de la iluminación espiritual, siguiendo los pasos de devotos como Uddhava. Fin del comentario. Muy bien. Entonces Prabhupada hace referencia a este Badarikashrama,
nos informa de que sí, este es un lugar que es posible visitarlo, se encuentra en los Himalayas. Sin embargo, si bien es verdad, es un lugar de peregrinaje al que algunas personas acuden, como ha descrito aquí Srila Prabhupada, es un lugar de muy difícil acceso. ¿Por qué? Porque este sitio está cubierto de hielo, dice él, prácticamente todo el año. Y en el verano es que hay como alguna temporada en verano en donde sí, el clima es un poco más amable y se puede visitar entonces. Ok, vamos a señalar nada más una última cosa de este verso. Se indica que esa encarnación del Señor Supremo, como Narayana, que vive allí en Badarikashrama, está viviendo por el bienestar de todas las entidades vivientes amables. Hablábamos ayer un poco acerca de la amabilidad y de los ambientes en los cuales uno puede tener confianza y sentirse sin confianza, ¿no? Ambientes con afecto y confianza. Y para que haya eso, no es posible que surja afecto y confianza. Simplemente no es posible si de entrada no hay amabilidad, que sí, es algo básico, o sea, básico en el sentido de que está en las bases, está en las bases de digamos, un ambiente apropiado, de una familia, de una sociedad, la amabilidad. Y pensando en el bienestar de todas aquellas personas amables, como indica el verso, el Señor Supremo, en este caso como Narayan, pero en todas sus encarnaciones, el Señor Supremo, Krishna, siempre está procurando el bienestar de las entidades vivientes amables. Y esas entidades vivientes, amables, o sea, para que haya amabilidad, el alma de por sí, por naturaleza, está configurada para expresar amor en sus diferentes formas. Sin embargo, el alma, cuando llega al cuerpo humano, es que tiene la capacidad de... A ver, el alma siempre es conciencia, siempre es consciente. Y todos los seres vivos son conscientes, perciben cosas, perciben dolor y de acuerdo al nivel al grado en el que se encuentren, vamos a tener plantas, por ejemplo, animales, insectos, todos ellos tienen una capacidad de conciencia diferente. Algunos perciben ciertas cosas, otros perciben otras ciertas cosas, pero únicamente cuando el alma entra en un cuerpo humano es que tiene la capacidad de ser consciente de la conciencia, de estudiar y hablar acerca de la conciencia y pensar, así como uno puede pensar sobre un color, uno puede pensar sobre una bicicleta, uno puede pensar acerca de una comida. Asimismo, uno puede pensar acerca del alma, acerca de la conciencia. Entonces uno puede pasar a soy consciente de que tengo conciencia, o soy consciente de que soy consciente. Mientras que un animal, por muy inteligente que sea, por muy inteligente que pueda ser una mascota, y es tan frecuente escuchar a aquellas personas que tienen mascotas, es tan frecuente escuchar decir que solo le falta hablar, porque entiende muy bien. Y es que sucede, ¿no? Sin duda que hay animales que tienen tanta inteligencia, pero por mucha inteligencia que un animal tenga, no puede ser consciente de que él es consciente, de su propia conciencia. Y cuando un ser humano entonces es capaz de ello, de darse cuenta de que existe algo llamado conciencia, de que yo soy consciente y que por lo tanto me puedo dar cuenta cómo afecto la conciencia de otros, cómo cuando hago tales cosas la otra persona reacciona de tal o cual manera. Entonces ahí se puede cultivar la amabilidad. De manera consciente, darme cuenta de que sí, es que si actúo de tal manera, entonces propicio un bienestar para otros. Diferente a
Incluso no cualquier ser humano, porque al menos en sentido, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué palabra sería esta? No sé si decir legal, no me convence tanto. Al menos en papeles, digamos, para el Estado, pues. Una persona hasta cierta edad se le otorga la mayoría de edad porque se supone que de ahí en adelante tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Antes se le perdona ciertas cosas. Y claro, se le perdona porque hay alguien más que va a responder por sus actos, ¿no? Si comete actos violentos, pues hay alguien más, que son los padres, que van a responder por esos actos violentos. Como el aviso que está en algunos comercios, ¿no? De que si su niño rompe algo, pues usted lo paga. Pero entonces hasta cierta edad ya el Estado considera que esta persona debería al menos, y sabemos que no a todos les ocurre así, pero hasta cierta edad, hasta esta edad de aquí en adelante la persona ya es responsable de sus propios actos. Y ahí ya no se le va a perdonar más las faltas de amabilidad y los berrinches, digamos. Claro que sabemos, ¿no? Que no es que el Estado sea tan hábil para para castigar a aquellos que causan problemas. Sabemos que eso sucede por todos lados, ¿no? Pero el punto es que la persona entonces puede llegar al punto de darse cuenta de que con lo que hago afecto positivamente o negativamente a los demás. Diferente a un niño o diferente a un animal, especialmente un animal. Incluso un niño puede darse cuenta de ello. Hay diferentes situaciones, ¿no? Pero hay diferentes niveles. Sin embargo, el ser humano es el único que puede hacerlo. Y Prabhupada en algún momento, Prabhupada lo señaló, y para poder observar esto no hace falta ser un gran filósofo, esto que vamos a mencionar, citando a Prabhupada. Él decía que con cierta frecuencia, de que la sociedad cultiva tendencias o mantiene tendencias muy animalescas. Es como, él decía, como si uno pasa por un vecindario y hay algunos perros. Por ejemplo, ustedes están escuchando aquí hace unos ratitos que habían unos perros por aquí peleando entre sí. Eventualmente aparecen, ¿no? Aquí cerca de donde yo me encuentro. Bueno, tenemos una fauna un tanto variada porque a veces vienen los pájaros y a veces vienen los perros. En fin, Prabhupada señalaba de que así como uno puede pasar por un vecindario y un perro simplemente se enoja porque uno está pasando por allí. Y sí, y se enoja, ¿no? Y va a defender su territorio. Pero si yo solo estoy pasando por acá, ¿por qué se enoja este perro? Y él señalaba, ¿no? Que en algunos lugares, eh, él decía, en los aeropuertos, ¿no? Decía, no es posible simplemente entrar a otro país porque los policías nos van a ladrar cuáles perros, él decía, que se enojan si uno está pasando por su territorio y no te dejan pasar. Y él hacía la comparación de esa manera. Entonces, y obviamente, que sí, que hay diferentes tipos de personas, ¿no? Pero, y la vida de conciencia de Krishna consiste en que, por un lado, esta amabilidad sí es requisito. Hace unos días hablábamos de lo que es requisito y lo que es resultado. De alguna manera, la amabilidad sí es requisito. Y posiblemente a algunos se nos dé más fácil ser amables que a otros. Sin embargo, digamos en general, hay una cierta medida, una cierta cuota de amabilidad que podemos brindarle a los demás y partir de ahí. Y la amabilidad, como dije, va vinculada con la capacidad de ver al otro, la capacidad de darme cuenta de que con lo que hago, con lo que digo, con lo que no hago también, si yo quedé de hacer algo y dejo de hacerlo, con lo que omito decir también, con todas esas cosas, genera un impacto en otros, ¿no? Y sí, de alguna manera esto sí es requisito, la amabilidad, pero no es el fin. No es el fin de la conciencia de Cristo, no es el objetivo que la persona se vuelva amable simplemente. Porque la amabilidad, sí, está de camino, digamos. La pura amabilidad que entra, digamos, en la, en, digamos, entra en la, en el dominio
de la moral no es suficiente todavía para el alma. Para el alma tener plena plenitud, completa plenitud. Va a hacer falta que a partir de esa amabilidad entonces cultive el verdadero amor. Saludos, Jesús Matilde Ravelo, buenos días. Prabhupada, por favor, ¿podría hablarnos acerca de la encarnación Nara Narayana? Muchas gracias, Prabhu. Debo decir, gracias por presentar aquí la solicitud, Jesús Matilde. Debo decir que me encantaría hablar de Nara Narayana. Antes me encantaría saber más acerca de Nara Narayana. Prácticamente sé nada, desconozco de esta encarnación. Por alguna razón se menciona poco, al menos digamos en los textos que estudiamos como el Bhagavatam mismo, la Gita, el Chaitanya Charitamrita. Se menciona muy poco acerca de esta encarnación. Mismo Prabhupada, hasta donde me alcanza mi estudio, mi conocimiento, Prabhupada habla poco acerca de esta encarnación. Sí, en mi caso desconozco. No sé más que esto que acabamos de leer. que ellos son dos. Son dos personas. Es una encarnación doble que están siempre acompañados, Nara y Narayana. Nara hace referencia a un ser humano. O sea, ellos dos, en un sentido, es como si fueran una encarnación que uno de ellos, Nara, como si viviera, digamos, una naturaleza más humana, y Narayana, que es como un juego de palabras, Nara y Narayana. Porque Nara es esa parte humana y Narayana es el completo Narayana, ¿no? Y sé eso nada más, que son dos ellos. Por ejemplo, cuando... Vamos a ver si puedo localizar esto en la Gita. Hay un momento en el que se hace referencia también a ellos, Nara Narayana, en el sentido de que Arjuna representa a Nara y el Señor Krishna representa a Narayana. De ahí en más... desconozco, Jesús Matilde. Así que eso podré decir nada más de Narayana. Vamos al verso 25 que dijimos al inicio. Si bien es verdad, este es el verso 22, pero vinimos aquí porque, como dije al inicio, nos saltamos este verso 22. Vamos al 25 ahora. Aquí está. Entonces Vidura, después de escuchar todo esto, Vidura va a tomar la palabra hoy y va a decir lo siguiente. Vidura uvacha. Yanam param swatmaraham prakasham yadaha yogesvara isvarastem vaktum bhavam no ratiyat divishnor brityam swa brityartha kritas charantim. Dijo Vidura, oh Uddhava, debido a que los sirvientes de Vishnu, el Señor, van a todas partes por el bien de servir a los demás, es muy apropiado que tengas la bondad de describir el conocimiento acerca del ser con el que has sido iluminado por el propio Señor. Ok, así que Vidura le pide a Uddhava que ¿por qué no me cuentas? ¿Por qué no me cuentas lo que hablaste con el Señor? Bueno, no exactamente eso, en realidad. Le pide que hable acerca del ser. Le pide más iluminación respecto al ser. Y claro, le hace referencia a que, ya que fue ese el tema que hablaste con el Señor, ya que fue ese el tema con el cual el Señor Supremo te iluminó a ti. Y interesante y llamativo como Vidura apela aquí a la compasión de Uddhava. Y él le dice que ya que personas como tú que eres un sirviente del Señor, a donde sea que van, se dedican a servir, a propiciar el bien de los demás. O sea que le está apelando a esa amabilidad, como leímos del verso 22. Esas personas amables
que están pensando en el bienestar de los demás. Y él le dice, tú que viajas por todos lados, pues podrías hablarme de ese conocimiento acerca del ser, porque si tú viajas propiciando el bienestar de los demás, ese conocimiento es el que más bienestar reporta. Entonces le pide que describa ese conocimiento. Y también podemos aquí resaltar como en la persona de Vidura, eso lo leíamos en el verso anterior, como Vidura se sentía en confianza, Vidura se sentía querido, leíamos del afecto y la confianza ayer, qué importantes que son. Entonces Vidura sentía, podía percibir de parte de Uddhava el afecto hacia él mismo. Y con ello como base, entonces expresa de manera transparente, expresa su deseo de querer saber acerca del ser. Señalo esto porque pudiera dar la impresión, ya que el Bhakti hace referencia con tanta frecuencia, de que lo único, o sea, lo central es complacer a Krishna, indudablemente. Pudiera dar la impresión de que si yo quiero conocer, si se presenta en mí el deseo de leer, el deseo de conocer, el deseo de indagar, pudiera dar la impresión de que esto es nocivo. ¿Por qué? Porque estoy queriendo, con egoísmo, queriendo conocer acerca de Krishna. En aquel intento de realmente solo actuar por el placer de Krishna, yo pudiera pensar que mi deseo de querer conocer acerca del ser, de querer conocer acerca del Bhagavatam, por ejemplo, mi deseo, mi inquietud, mi curiosidad por querer saber acerca de los personajes del Bhagavatam, como ahora, por ejemplo, Jesús Matilde pregunta acerca de Naranarayan, pudiera yo concluir de que estoy siendo egoísta porque estoy buscando conocimiento para mí. Pero lo cierto es que, de hecho, en el corazón que está dándose al Bhakti, uno de los resultados y uno de los síntomas de la persona que está dándose al Bhakti es que va a querer saber. Algo va a despertarse en el corazón, porque claro, el alma, como decíamos hace unos momentos, el alma es conciencia y es consciente, y está configurada para ser consciente, es consciente todo el tiempo. Y cuando está vinculándose de esa manera con el Señor, cuando está vinculándose con el Bhakti, naturalmente va a querer saber más. Porque en el acto de saber más, ¿qué va a suceder cuando el alma tiene ese deseo genuino de querer saber más acerca del ser, acerca del Bhakti mismo, querer saber más acerca del servicio devocional, querer saber más acerca de los Vaishnavas, de los grandes acharyas, querer saber más acerca de los pasatiempos de Krishna, querer saber más acerca de los detalles, las encarnaciones, los lilas, querer saber más acerca de Vrindavana? ¿Qué resultado va a dar? El resultado es que la persona va a aumentar su fe. Y como esas preguntas que indagan acerca de Krishna son trascendentales, las respuestas a esas preguntas, entonces lo que va a ocurrir es que la persona se va a dar a un sravanam por su propio deseo de querer saber. Eso lo va a conducir entonces a un sravanam, al acto de escuchar con atención, con fe, porque tiene deseo genuino. Así que no es nocivo ni es egoísta el querer saber, el querer indagar, el tener la curiosidad con aquellos temas relacionados al ser, relacionados a Krishna, relacionados al Bhakti, relacionados a los Vaishnavas, al servicio devocional. ¿Cómo lo estamos viendo aquí entonces? En la persona de Vidura. Él pide que se le ilumine. Ok, vamos a leer el comentario. Los sirvientes del Señor son verdaderamente los sirvientes de la sociedad. No tienen ningún interés en la sociedad humana que no sea el de iluminarla en lo referente al conocimiento trascendental. Su interés es impartir conocimiento acerca de la relación del ser viviente, con el Señor Supremo, las actividades de esa relación trascendental y la meta final de la vida humana. Ese es el verdadero conocimiento que puede ayudar a la sociedad a alcanzar el verdadero objetivo de bienestar humano. El conocimiento referente a las necesidades corporales de comer, dormir, aparearse y temer
convertido en diferentes ramas del adelanto del conocimiento, es solo temporal. El ser viviente no es el cuerpo material, sino una parte integral eterna del Ser Supremo. Y por ello es esencial que reviva su conocimiento del ser. Sin ese conocimiento, la vida humana se frustra. A los seres vivientes, a los sirvientes del Señor Vishnu, se les confía esa labor de responsabilidad y por ello ellos van a todas partes de la Tierra y a todos los demás planetas del universo. Así pues, el conocimiento que Uddhava recibió directamente del Señor merece ser distribuido en la sociedad humana, especialmente a personas como Vidura, que están muy avanzados en el servicio devocional del Señor. Vamos a detenernos aquí un momento. Prabhupada abre el comentario con un tema que es frecuente en él, en su mensaje, en su obra, y es la importancia de, sí, propiciar el bienestar para los demás, pero es que hay diferentes niveles. También hablábamos de esto hace unos días, ¿no? Y el bienestar máximo, y claro, lo que pasa es que requiere una visión diferente para poder darse cuenta, para poder observar y captar el punto de cómo es que el bienestar máximo es el conocimiento espiritual. Y sucede también, tal vez ustedes lo habrán o experimentado o lo habrán visto, sucede que después de algún tiempo una persona que se da al bhakti, después de algún tiempo como que retrocede un poco y aparentemente retrocede en el sentido de decir, ok, por un tiempo me negué, digamos, a hacer ejercicio, a ejercitarme, a llevar una vida saludable, pero ahora sucede esto, que la persona entonces regresa un poco y para retomar, digamos, sus actividades de ejercitarse, de alimentarse apropiadamente, de divertirse un poco. Entonces puede dar la impresión de que el bhakti me estaba bloqueando, me estaba simplemente deteniendo. Pero ahora que llevo una vida saludable, ahora que sí que puedo salir un poco a la playa, ahora que puedo divertirme de diferentes maneras, me siento más pleno, me siento más feliz incluso. Entonces podría dar la impresión de que el bhakti termina siendo más de lo mismo, otra religión más, que no reporta verdadera felicidad. Pero lo cierto es que el bhakti, en su conocimiento, digamos, en su aplicación integral, el bhakti abarca también que la persona, y va llevando a la persona que lleve una vida saludable, que lleve buenos relacionamientos, que cultive habilidades sociales. Todo esto está incluido en el bhakti, en su forma integral. Ahora, si yo abrazo el bhakti solamente en su parte ritual, en su parte, sí, ritualista, y, sí, digamos, en su parte social, religiosa, es posible que en mi vida falten algunas cosas, algunos elementos. Entonces, a veces, como decía, podría dar la impresión de que voy a detener un poco el bhakti porque quiero atender mi salud, porque quiero atender mis relaciones, porque quiero atender mi recreación. Pero el bhakti, en realidad, en su sentido integral, el bhakti no excluye el que cultivemos relaciones, habilidades sociales, el cultivemos buena comunicación, el que cultivemos una buena salud, el que cultivemos, que tengamos espacios para recreación. Todo eso está incluido y contemplado en el bhakti. Por esa razón es que, como Prabhupada señala aquí, el Vaishnava, que es el sirviente del Señor Supremo, su interés es iluminar. Sí, quiere ayudar a la sociedad, pero busca dar algo que prácticamente está muy ausente. Busca dar esas pautas, busca compartir con la sociedad el método mediante el cual uno puede vincular sus actividades con el Señor. Porque, claro, pudiera dar la impresión de que Prabhupada está diciendo aquí que... claro, Prabhupada está diciendo que el Vaishnava busca dar conocimiento a la sociedad y que eso es lo que más beneficia a la sociedad.
pero no en el sentido de simplemente de que, como hemos señalado en varias ocasiones, no solamente en sentido proselitista de que ya si alguien se vuelve Hare Krishna ya está, su vida está hecha y perfecta. Sí y no. ¿En qué sentido sí? En que si en la medida en la que va adquiriendo y va dándose al proceso, a ese proceso integral, el Bhakti también va a cuidar de su salud, va a cuidar de sus habilidades relacionales, como decía. El Bhakti también va a propiciar y va a encaminar a la persona a que cuide también de su profesión, de que tenga actividades laborales que sean naturales con ella. En ese sentido, sí, la persona va a estar plena si se da al Bhakti. Sin embargo, como decías, para ello hace falta, sí, el conocimiento espiritual, como leíamos aquí, entrenamiento. Porque si yo abrazo solamente ciertas cosas del Bhakti, algunas otras cosas que no estoy contemplando, eventualmente las voy a necesitar. Como decía, un ejemplo de ello es la salud. Alguien dice, por fin ya me di cuenta de que tengo que atender mi salud. Sí, el Bhakti en realidad todo el tiempo lo dijo. Claro, estas son cosas que no son, hablando de la salud, hablando de la recreación, si bien es verdad, están contempladas en ese Bhakti integral, como estoy diciendo, debido a que son cosas un tanto secundarias, digamos, no son tan mencionadas a diario. El punto principal del Bhakti es que el alma aprende a servir amorosamente al Señor Supremo. Y eso es lo que más se remarca a diario, ¿no? El servicio devocional, el servir al Señor Supremo. Pero todo lo demás está incluido también. Que la persona, de vuelta, que cuide su salud, que cuide su alimentación, que observe una recreación regular, que realmente observe una recreación. No es peleado, no es contrario al Bhakti. Como dije, que la persona cuide, digamos, sus actividades laborales, que de alguna manera se sitúe también, le va a otorgar herramientas para que la persona se sitúe en actividades laborales que son naturales para ella. Y ello también le va a traer satisfacción. Así que eso es lo que pretende dar el Vaishnava, dar a la sociedad. Como dije, si una persona se vuelve Hare Krishna, su vida está hecha y perfecta. Sí, y al mismo tiempo decía no, porque no es solamente, a ver, si alguien quiere hacerlo así, adelante, será bienvenido y amorosamente lo recibiremos. Si alguien quiere solamente participar en las actividades semanales del domingo y quiere absorber todas las actividades, digamos, religiosas y toda la liturgia y, digamos, le gusta vestirse y participar en las actividades del domingo vestido de tal manera porque le da la sensación de que eso es más espiritual. Todo eso adelante es parte de... Sin embargo, simplemente volverse un Hare Krishna de esa manera, no necesariamente eso garantiza de que mi vida va a estar plena. Porque si la vida de conciencia de Krishna es más que solamente, es más allá todavía que solo la liturgia, sino que, y la liturgia es parte, sin duda, es necesario que la observemos. Pero en su aspecto, sí, completo e integral, va a permear la vida del practicante. Y busca eso, que se manifieste en su comportamiento, en su carácter. Y ahí sí estamos hablando de que la vida será plena. Incluso uno puede estar iniciado. Esto también hace falta mencionarlo. A veces puede dar la impresión de que cuando esté iniciado, ahora sí, ya estuvo. Como si ya el objetivo es estar iniciado. Y aquellos que ya están iniciados, aquellos de ustedes, nosotros que estamos en esta reunión, sabemos que uno puede estar iniciado y eso no quiere decir de que ya está. Y aquellos que no están iniciados, posiblemente están encaminándose allí o que están observando simplemente la posibilidad de tomarlo con seriedad al punto de iniciarse en el Bhakti. Sí, no es que simplemente o porque uno está iniciado ya su vida se ha vuelto perfecta. Sí, es uno de los pasos, la iniciación. Pero aquella persona que cultiva entonces, como iniciábamos hablando de la amabilidad, aquella persona que cultiva una introspección, que observa su propio corazón, que observa cómo el Bhakti está transformando mi vida, cómo son mis relacionamientos con los demás, qué responsabilidad tengo yo con lo que digo, con lo que hago. Esa introspección es necesaria.
Y si uno está buscando ese avance como persona, el Bhakti lo va a propiciar y no hay otra cosa, no hay terapias psicológicas con la mejor, el mejor método de psicología que uno pueda encontrar. No hay ningún tipo de cursos, no hay ningún tipo de coach, no hay nadie que pueda igualarse, aunque sea, acercarse al bienestar que va a dar el Bhakti a la persona. No hay nada que se pueda igualar. Si la persona está buscando avanzar como persona, no va a encontrar mejores herramientas que el Bhakti. La puesta en práctica del Bhakti integral, como decíamos. Si ella está observando haciendo introspección, observando su forma de ser, su carácter, y vaya que no quiero ir en aquella dirección de desdeñar y menospreciar todos los tipos de terapias y ayudas que existen, y que algunas de ellas son fantásticas, pero no se acercan al Bhakti. El Bhakti va a potenciar, siempre y cuando la persona tenga el deseo de progresar como persona, el Bhakti va a potenciar muchísimo ese avance. Y va a dar herramientas que, repito, no las encontrará de ninguna otra manera, en ningún otro lado. Así que eso es lo que busca dar el Vaishnava, ese conocimiento trascendental. Ok, terminemos de leer este verso para terminar con la sesión de hoy. El siguiente parágrafo del comentario. El verdadero conocimiento trascendental desciende a través de la sucesión discipular que va del Señor a Uddhava, de Uddhava a Vidura y así sucesivamente. Dicho conocimiento trascendental supremo no puede adquirirse mediante el proceso de la especulación imperfecta, como lo llevan a cabo los supuestamente eruditos pendencieros mundanos. Vidura estaba ansioso de aprender de Uddhava ese conocimiento confidencial. Estaba ansioso. Ese conocimiento confidencial conocido como Paramam Stitim, en el que se conoce al Señor mediante sus pasatiempos trascendentales. Si bien Vidura era mayor que Uddhava, estaba ansioso de volverse un sirviente de Uddhava en la relación trascendental. Sri Chaitanya también enseña esta fórmula de sucesión discipular trascendental. Sri Chaitanya aconseja recibir conocimiento trascendental de cualquiera, bien sea un brahmana o un shudra, un casado o un sannyasi, siempre y cuando esa persona se encuentre verdaderamente versada en la ciencia de Krishna. La persona que conoce la ciencia de Krishna es verdaderamente un maestro espiritual genuino. Fin del comentario. Muy bien. Así que Prabhupada termina hablando aquí del aprender de un Vaishnava, independientemente de si se trata de un Swami, tal y tal Swami, o si se trata de un casado. Siempre y cuando conozca la ciencia de Krishna, debemos recibir conocimiento de él. Podemos recibir conocimiento de él. Se trata de un brahmana muy experto en toda la liturgia, o se trata de un shudra que no tiene prácticamente nada de experiencia en la liturgia. Cuando hablo de liturgia me refiero a la adoración de la deidad. Como en nuestras comunidades Vaishnavas hay un fenómeno interesante, y es que aquellos que realizan el servicio de adoración de la deidad con mucha frecuencia, es posible verlo con cierta frecuencia, se les tiene a estas personas, a estos devotos, con un aprecio diferente, ¿no? Y aquellos que no participan de la adoración de la deidad, sino que realizan servicios, entre comillas, menores, son tomados con un aprecio diferente. Y a veces pudiera dar la impresión de que aquellos que sirven a la deidad son mejores, por decirlo de una manera así muy simple. Están más avanzados. Claro, y hay diferentes razones. No es el tema de hoy, pero hay diferentes razones por las cuales ello ocurre. Pudiera dar la impresión de que esos devotos son más avanzados porque tienen una iniciación especial que les permite entrar a servir a la deidad. Pero, de vuelta, de alguna manera, eso es secundario. El tener una iniciación o esta otra iniciación o al hacer tal o cual servicio.
en un sentido secundario, porque claro, no podemos ir por ahí simplemente desdeñando las actividades y los servicios de los demás. Pero lo cierto es que sí, se trata de un brahmana que tiene segunda iniciación, de esos brahmanas que solamente, o que parecen tan especiales porque realizan el servicio de la deidad. Pues resulta ser, partiendo de este verso, lo que Prabhupada dice aquí, lo que señalan las escrituras, y en realidad esta es una enseñanza del Señor Chaitanya, que una persona que conozca la conciencia de Krishna puede ser tomado como un maestro espiritual, o sea, como una persona autorizada para yo escuchar de ella. Si conoce la ciencia de Krishna, se trate de un Shudra que hace, o labores Shudras, que aparentemente son menos, pero si esa persona tiene una conciencia clara, en tanto en la conciencia de Krishna, pues resulta ser que tiene la misma autoridad que la otra persona que aparentemente es mejor porque realiza servicios más exclusivos. Así que, como dije, ese no es el tema de hoy, ¿no? Pero lo cierto es que ese conocimiento trascendental del que hemos hablado hoy, ese conocimiento trascendental que buscan transmitir los Vaishnavas, tiene la capacidad, la potencia para llevar nuestra vida, traer tanta luz a nuestra vida, llevar nuestra vida a un nivel tan superior que ese nivel superior nos espera. Ese conocimiento espiritual nos lleva hasta allí. Siempre y cuando estemos buscando el progreso en nuestra propia persona de manera seria, ese conocimiento nos lleva a lugares y a profundidades inimaginables y satisfactorias al mismo tiempo, porque va otorgando satisfacción sin duda ese conocimiento trascendental. Deja de ser una carga, deja de ser una amargura el servicio devocional, algo amargo, algo difícil, una tortura. En realidad es al contrario, ese conocimiento trascendental va trayendo vida, va trayendo con brillantez, va trayendo, me voy sintiendo más liviano, me voy sintiendo más, sí, más liviano, más libre de cargas, gradualmente, sin duda, ¿no? Más, sí, menos cargado, sí, más libre. Y podemos pedir ayuda al Señor Supremo, podemos a través de la oración pedir inteligencia para adquirir ese conocimiento trascendental de la mejor manera, de la manera más inteligente en nuestra vida, y que eso, en lugar de ser una carga, el bhakti, algo difícil, tantas reglas y esto y lo otro, que me dé cuenta de que más bien, ¿cómo estoy liberándome? ¿Cómo me siento más liviano, más, sí, más yo, más brillante, más, más feliz, una vida más satisfactoria, con mayor significado? Muy bien. Saludos, Sandra Milena Bernal, Hare Krishna. Leo su comentario. Algunas ocasiones descuidamos el tema de la salud justificando la cita de que no somos este cuerpo. ¿Cómo lograr equilibrar este aspecto para servir con conocimiento y servicio devocional más acertado? Wow. Sí, sin duda, descuidamos nuestra salud bajo esa premisa de que no somos el cuerpo. Y frente a su pregunta, agradezco que traiga el tema, Sandra Milena. Frente a su pregunta de cómo lograr equilibrar, yo diré que le responderé que yo mismo estoy en mi intento de equilibrarme. Frente a eso también, porque, claro, podríamos por un lado descuidar totalmente el cuerpo y la salud física, la salud emocional, ¿sí? El descanso, el sueño, la alimentación, la recreación, el ejercicio. Podríamos descuidarlo porque, claro, no somos el cuerpo. Y por otro lado, podríamos cuidar cada cosita, cuidar de dónde vienen estos tomates que me estoy comiendo, si son orgánicos o no. Bueno, tantas cosas, tantos detalles que pudiéramos observar en la buena alimentación, descansar muy bien. Y sí, se requiere un equilibrio que yo podría responder, Sandra, podría responder diciendo que parece ser que no hay una respuesta oficial así pareja para todos, porque todos vamos a tener una necesidad mayor, por ejemplo, de descanso. Algunos necesitan descansar más, dormir más que otros. Algunos necesitan comer más que otros. Algunos necesitan comidas diferentes que otros. Y en nuestra misma vida, ¿no? Hay algunas etapas, algunos momentos, fases de nuestra vida que necesitamos descansar más, necesitamos descansar menos.
Sí, no sabría yo cómo responder a su pregunta de cómo lograr ese equilibrio. Mm. Lo cierto es que Krishna recomienda de que uno no puede ejecutar yoga si uno descuida su recreación, si uno descuida su alimentación, si uno descuida su sueño. Y a veces puede suceder de que tal vez estamos faltos de entusiasmo, estamos faltos de motivación. Y esa falta de entusiasmo y motivación, de fe incluso, pero detengámonos en el entusiasmo y la motivación, ello puede corresponder a digamos, a una deficiencia mismo física, a una necesidad de descanso. Es posible que me siento tan tensionado porque necesito descanso y ello me lleva a enfrentar mis yapas, por ejemplo, con más cansancio y por lo tanto se traduce como en pereza. Lo pongo así porque mismo lo he experimentado. En algunas ocasiones el cuerpo mismo está más cansado, como más denso, con más pereza, porque le hace falta un poco de frescura, caminar un poco, ejercitarse, respirar, comer algunos alimentos más frescos, más fruta tal vez, un poco más de agua. Y sí, a veces esa pereza, digamos, que es una cualidad de la ignorancia, de la oscuridad, a esa pereza le hace falta un poco de pasión, como decíamos, ejercitarse un poco, respirar, recrearse, muy importante. Así que, ¿cómo lograr equilibrar esto? Tal vez yo diría que un ensayo y error, con ensayo. En algunas ocasiones nos vamos a ir más de un lado, y algo como cuando uno va en bicicleta aprendiendo. En otras ocasiones nos vamos a ir más del lado derecho, más del lado izquierdo. A veces me voy a dar cuenta de que tal vez llega el momento en el que me pregunto a mí mismo, pero es que estoy cuidando, demasiada energía estoy invirtiendo, ¿no? En alimentarme bien, en dormir bien, en ejercitarme. Entonces puedo bajarle un poco a ese cuidado físico y en algunas ocasiones me voy a dar cuenta de que estoy tal vez con mucho entusiasmo para hacer austeridades, esto y lo otro, y estoy descuidando mi salud. Eso podría decir, Sandra, quisiera tener una respuesta para decir, hagamos esto y vamos a estar equilibrados. Pero no tengo esa respuesta. Yo sigo buscándola y creo que no hay una respuesta para ese tipo de preguntas. Digo, no hay una respuesta definitiva para decir, haciendo esto, ya uno se vuelve equilibrado. Y si la hay, pues tengo la esperanza de encontrarla. A veces también podríamos tener como un poco de culpa, ¿no? Aquí estamos ya entrando a otros temas. A veces podríamos tener como cierta culpa de que estoy cuidando demasiado, estoy durmiendo demasiado, estoy comiendo demasiado. Y también ahí, como dije, ya entramos en otro tema y eso también es interesante, porque la culpa resulta ser que es otro anarta. La culpa termina. Anartas son una de las cualidades de un anarta es que nos desvinculan de Krishna. Y la culpa también nos desvincula. Puede llegar a desvincularnos de Krishna. Así que sí, no somos este cuerpo, pero hace falta ser responsable con él y cuidarlo. Ok. Algo puedo aportar. Como usted dice aquí, Sandra, saludos. Muchas gracias, me orientan sus aportes. Bueno, gracias también por traer aquí el tema. Y sí, creo que de algo puede servirle reflexionar sobre esto, ¿no? Voy a leer su comentario, Liliana Urbina. Siento que es responsabilidad de cada uno. Hay un dicho que dice, mente sana, cuerpo sano. Otra es que debemos cuidar nuestra salud para poder servir a Krishna de la mejor manera. Haribol. Creo que sería un tema algo polémico. Sí. Gracias Liliana Urbina. Totalmente, mente sana y cuerpo sano, sí. Sí. Y también al revés, un cuerpo sano propicia una mente sana. Y eso hay diferentes formas de poderlo observar, como una persona
que sí, cultiva, se ejercita lo suficiente o al menos un poco y come suficientemente bien en la bondad, eso también reporta una salud mental. Mente sana y cuerpo sano también mente sana. Obviamente nosotros sabemos que la plenitud en sí del alma es, o sea, si tenemos una mente y un cuerpo sano, cuando vinculamos eso con Krishna es ahí donde hay plenitud del alma. Mientras que una persona puede comer todo lo más saludable que exista en el planeta y aún así eventualmente el alma necesitará algo más, ¿no? Que es el vínculo con Krishna. Pero sí, me hizo recordar, gracias a Liliana Urbina, me hizo recordar que esta es una cita un momento un tanto conocido de Srila Prabhupada. Cada vez más como que esta cita va teniendo más conocimiento. Es del conocimiento de muchos devotos. De una de sus cocineras, Govinda, que estaba muy enferma. No recuerdo si era ella, pero una de sus cocineras estaba muy enferma y ella entonces después de varios días enferma seguía cocinando para Srila Prabhupada. Y cuando Srila Prabhupada se dio cuenta de que ella estaba enferma, digamos que no le gustó mucho a él. O sea, no aprobó la idea de que ella enferma siguiera sirviendo, siguiera cocinando. Entonces fue él a la cocina y con un papel que encontró por ahí, con su puño y letra, como decimos, escribió este cartelito diciendo: la salud es primero. Y lo puso ahí, lo puso en la pared. Y no recuerdo, escribió cuatro frases, no recuerdo el orden de ella. La salud es primero, luego las yapas. Aquí les quedo mal con los otros tres. Posiblemente voy a mezclarlos aquí, pero sé que la salud era primero y no recuerdo los otros tres el orden. Luego las yapas, luego la lectura y luego el servicio. No recuerdo el orden de los demás. Pero lo cierto es que sí, la salud es primero, no es lo último. A ver, sí, no es el fin último la salud, pero es necesaria, es primero. Y interesante que Prabhupada también, cada vez que firmaba una carta y la enviaba a sus discípulos, él con tanta frecuencia escribía eso antes. Abría la carta diciendo: espero que esta carta te encuentre bien de salud. Y podríamos preguntarle a Prabhupada, sería algo raro, ¿no? ¿Cómo es que una acharya de la talla de Prabhupada, que en incontables veces escribió que no somos el cuerpo, ¿por qué está deseando la salud, la buena salud de sus discípulos? Porque es necesaria. El error sería en que toda mi energía se gaste, todo mi dinero, toda mi energía mental y todo mi tiempo se gaste en cuidar mi salud. Ese sería el error. Pero un Vaishnava, como usted lo ha escrito aquí, Liliana Urbina, que cuidamos nuestra salud para servir mejor a Krishna. Sí, totalmente. Y Krishna nos pide que cuidemos de nuestra salud, como ya citamos en la Gita 6.16, 6.17, Krishna habla de cuidar la alimentación, de ser regulado con lo que se come, cuando se duerme, con recrearse también, con trabajar. Krishna nos recomienda que cuidemos de nuestra salud. Y al cuidar nuestra salud potencia nuestro servicio a Krishna. Lo que pasa es que puede volverse polémico, como usted decía, Liliana. Una de las razones es que hay una explicación aquí tal vez histórica, o conociendo más bien el contexto de cómo se gestó, cómo creció el movimiento de conciencia de Krishna, o ISKCON más particularmente. Y es que en algún momento, cuando Srila Prabhupada creció tanto el movimiento, que Srila Prabhupada ya no hablaba directamente con todos sus discípulos porque eran muchos. Al principio sí era posible, pero después era simplemente imposible. Entonces en algunos lugares a los que sabemos, ¿no? Prabhupada a veces cada medio año o cada año visitaba un ciertos lugares. Y de acuerdo con algunos Vaishnavas que estuvieron allí, ellos describen y que todavía hoy están en el servicio a Krishna, ellos describen que en ciertas cosas el movimiento tomó como un estilo un tanto militarizado. Por ejemplo, se tenía un comandante del templo, hasta hoy por hoy. Todavía tenemos en algunos templos este sistema anterior de comandante del templo. En algunos otros lugares pues, el sistema ha cambiado. Se habla de más de un coordinador, por ejemplo. En fin. Entonces habían algunas cosas un poco militares, ¿no? Y si bien es verdad, no era el estilo de Prabhupada exigir así a sus discípulos, y él buscaba y propiciaba la salud de sus discípulos,
Pero en aquellos lugares en donde Prabhupada no estaba, era más fácil que se creciera, y de hecho se dio, se gestara aquella actitud de, sí, de sobreexigencia, de que quienes estaban liderando ese lugar no eran almas plenamente puras como Prabhupada, almas sinceras, sí, y ofrecemos pues pleno respeto y reverencias a estos Vaishnavas que entregaron su vida, sin duda. Al mismo tiempo, se dio esto, de que se militarizó en cierto sentido, de sobreexigir a los devotos y de que, sí, exigir demasiadas austeridades. Eso generó todo un ambiente que con el paso de los años se fue transmitiendo de esa manera la conciencia de Krishna. Sí, se transmitían ciertas cosas así militarizadas que de alguna manera incluso se violentaba a la propia persona a sí misma, pensando que eso es conciencia de Krishna, porque así es como lo vivió en el templo en el que se educó. Si bien es verdad, el mismo Acharya fundador no propiciaba, no era ese su estilo. Pero como digo, habían tantos lugares que no podía él personalmente supervisarlos. Y una de las consecuencias de ello es esto, de que se ejercía un cierto tipo de violencia, al punto de, como dije, de que la persona llegara a sentirse culpable porque estaba cuidándose de más, porque estaba durmiendo de más. Y yo desconozco la audiencia, lo desconozco a ustedes, no sé cuántos de ustedes, no sé si alguien de la audiencia vivió en el movimiento Hare Krishna en los 80s, en los 90s, no lo sé. Pero lo cierto es que en los 80s y 90s hay una y otra y otra y otra historia por todos lados de esos reflejos de esa violencia. Tal vez era de buen corazón, pero era violencia. De devotos que estaban enfermos, en cama, y bajo la premisa de que no somos el cuerpo, entonces el devoto que estaba en cama era tratado por todos los demás, claro, como no le daban mucha importancia a la situación grave del devoto, y a veces simplemente con un famoso brahmastra se le pedía que se cure, una bebida de jengibre y no sé qué otras especias y limón y etcétera. Se le descuidaba así a la salud de los devotos. Y hay, como dije, una y otra historia. Algunas son muy tristes, así crueles realmente. De eso, porque los devotos pensaban que esa era la manera de ser consciente de Krishna. Estaban en una distorsión, en ese punto. No estaban en una distorsión total porque estaban entregando su vida a Krishna, cantaban Hare Krishna y ojalá que pudiéramos alcanzar un nivel de entrega que ellos tenían. Pero en este punto tenían una distorsión clara, sin duda, violenta, en contra de las enseñanzas de Srila Prabhupada y en contra de las enseñanzas de Krishna. Me recuerdo ahora mismo de esas incontables ocasiones. Sí, conocí a un Vaishnava que por ahí no recuerdo qué año, 80s, 90s, él vivía en el templo, su esposa también vivía en el templo, tenían una niña. Su niña tenía algún problema, alguna condición cerebral, entonces requería una ayuda y un cuidado mayor todavía. Ellos vivían en el templo porque era el estilo de aquel entonces. Todos vivían en el templo, incluso los casados con niños, y para ellos era difícil. Y llegó la segunda niña, la segunda hija. Su esposa estaba embarazada, fue al hospital, dio a luz, volvió al templo con su segunda hija y con muchos medicamentos porque su hija también tenía alguna condición y requería medicamentos, la madre y la niña que había nacido, para su bienestar. Y la madre vino al templo con su hija y el presidente del templo tiró a la basura todas las pastillas. Perdón, me da risa, pero en realidad es algo, no merece ser gracioso. Sí, el presidente del templo tiró a la basura las pastillas. Y claro, hay tantas cosas aquí que no conocemos porque simplemente escuchamos la historia de alguien que la vivió, sí, pero hay otros factores aquí. Lo cierto es que bajo la premisa de que no somos el cuerpo y que confiemos en Krishna, esta madre con su hija recién nacida, que necesitaban de medicamentos, quedaron sin medicamentos porque así lo dijo el presidente del templo, y Krishna nos va a cuidar y tenemos que depender de Krishna, si no estamos siendo materialistas porque cuidamos el cuerpo y etcétera. Y es un acto violento total, ya sea que lo haga alguien más, como en este caso el presidente del templo, o que lo haya hecho la propia persona diciendo de que no necesito cuidarme y
voy a tirar a la basura las pastillas. En ambos casos es una distorsión. Y debido a que en esa época, tal vez no en todos lados, pero eso era lo que primaba, ese paradigma era lo que primaba. Entonces los que venimos después, ya en los 90s, bueno, yo vine en 2010 y algo, pero todos los que vinimos después heredamos ese paradigma y todavía lo tenemos allí. Van a pasar algunas décadas más, tal vez, no sé cuánto tiempo más, pero va a pasar un tiempo más hasta que ya el colectivo Vaishnava sepa de manera natural que hay que cuidar la salud. Ahora todavía estamos en ese intermedio de que nos causa conflicto. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que está bien cuidar de la salud? Y encontramos citas que dicen que sí, pero luego encontramos devotos que dicen que no. Y todavía estamos en esa transición generacional de que parecería que está mal cuidar la salud del cuerpo, a pesar de que las escrituras lo indican, a pesar de que Krishna lo indica, a pesar de que los acharyas como Prabhupada lo hacían. Y bueno, es un poco el por qué razón nos puede parecer polémico, como usted decía, Liliana. Sí, polémico el cuidar de nuestra salud. Y curiosamente, bueno, hoy es domingo, podemos extendernos más, ¿no? Curiosamente, ustedes y yo sabremos que aquellos Vaishnavas que, por ejemplo, nuestros maestros espirituales, aquellos Vaishnavas que tienen el servicio de ser Diksha Guru, maestros espirituales iniciadores, es muy frecuente. No todos, pero podría decir que la mayoría cuidan muy bien su salud. Cuidan muy bien su salud. Claro, no todos, como dije, o sea, algunos son muy estrictos con su salud, con si van a comer tal tipo de sal, este tipo de alimentos no, carbohidratos. Algunos de ustedes yo sé que lo saben. Entonces, si cuidar de la salud es contrario al bhakti, ¿por qué aquellos maestros espirituales lo hacen? La respuesta es que no es contrario al bhakti. Justamente ellos lo hacen porque potencia más su servicio devocional. Pero sería extraño de que solo los maestros espirituales cuiden la salud, pero ¿por qué yo no cuidar mi salud? Obviamente el servicio que hacen tales Vaishnavas es tan importante y afecta positivamente la vida de tantos, ¿no? Pero yo también puedo cuidar mi salud, sin duda. O sea, es otro argumento para respaldarnos en que sí, cuidar la salud es importante. Veamos simplemente aquellos Vaishnavas, como dije, esos Vaishnavas que tienen este servicio de ser maestros espirituales, cuidan muy bien su salud. Así que sí. Y no es solamente un servicio para los maestros espirituales. Yo también puedo cuidar mi salud, sin duda. Liliana Urbina, leo otra vez su comentario. Yo pero no conmigo misma, sino con los niños del Gurukula. Ajá. Gracias, Liliana Urbina. Sí, ahora que se ha traído aquí el tema del Gurukula, sí, en esos años, 80, 90, sí, nuestro movimiento de conciencia de Krishna, particularmente nuestra escuela de ISKCON, sí, tiene alguna historia que es interesante conocerla, sí, como en todo, ¿no? Si alguien conoce la historia, pues tiene un mejor panorama y puede leer mejor la actualidad en la que se encuentra. Y sí, ISKCON tiene una historia bastante interesante en esto que estamos hablando ahora, esa militarización que ocurrió, tal vez con el deseo de progresar, con el deseo de avanzar, con las buenas intenciones, pero sí, algunas de esas cosas las tenemos todavía. Y el tema de los gurukulas, pues sí, también es parte de la historia bastante interesante, ¿no? Lo que ocurría con la forma en la que se trataba a los niños en diferentes lugares. Los niños que vivían en las escuelas, pues también es todo un tema, ¿no? Que a algunos les causa bastante malestar, de hecho, solamente saber de eso. Sin embargo, de alguna manera es importante y es necesario conocer la historia, conocer la historia incluso de aquellos días en donde eran mucha oscuridad. Y vaya que ISKCON tiene su historia y habían días en esa historia, hubo días que fueron muy oscuros, y sí, de alguna manera conocerlo con ojos serenos, con ojos comprensivos, nos regala un mejor panorama para saber dónde estamos. Teresita Zamora, Hare Krishna, saludos. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimentación. Hay que comer con moderación. Gracias, qué buena cita. Sí, así mismo.
Sí, totalmente. Si nos alimentamos apropiadamente, pues vamos a tener una mejor salud, porque nos alimentamos y todos lo sabemos, ¿no? En momentos en donde la salud está más débil, es muy frecuente que se recomiende comer ciertas cosas y beber esto y agua de limón y cosas que se pueden beber a diario, que se pueden consumir a diario, como integrarlas a nuestra alimentación. Satyabhama Prema, saludos. Gracias, gracias por tanta sabiduría. Gracias, Krishna. Gracias por sus palabras también, Satyabhama. Lo práctico, Viviana Urbina. No importa tanto la vestimenta, sino qué productos uno debe consumir. Sí, sí. Bueno, aquí se desprenden muchas otras cosas, ¿no? Pero por hoy vamos a detenernos allí, ¿qué les parece? Y así continuamos con nuestro domingo. Les agradezco mucho por quedarse hasta esta hora. De vuelta les deseo que tengan un domingo exitoso, un domingo bonito, agradable, y que podamos ser más capaces, más hábiles para recordar a Krishna y su infinita gracia, la maravilla de su gracia sobre nuestras vidas. Hasta mañana. Hare Krishna.